Escucha con atención porque esta es la parte que nunca debiste conocer. Te contaron que el viejo oeste era sobre coraje, libertad y justicia en la frontera. Te contaron historias de forajidos y sheriffs, hallazgos de plata y tabernas, pero debajo, de la música de vasos chocando y las risas saliendo de las cantinas de Dustville, Wyoming, había algo más, algo que susurra incluso ahora, si estás dispuesto a escuchar en el silencio. En el invierno de 1875, los investigadores entraron en la taberna de las hermanas Rayleigh en Dustville, Wyoming. A primera vista, no era más que un negocio próspero, lleno de madera pulida, vidrio costoso y el aroma a whisky y humo de cigarros. Pero lo que encontraron debajo de las tablas del piso destrozó toda ilusión de seguridad en esa bulliciosa ciudad montañosa. Paquetes cuidadosamente doblados de ropa de mujeres, 23 conjuntos, cada uno apilado tan ordenadamente como si estuviera en un estante de tienda, cada uno con una nota adjunta, un nombre, una edad, una descripción y un precio. Detente, piensa en eso. No eran mineros borrachos garabateando deudas en un libro mayor. Esto era inventario, inventario humano. Un vestido de calicó azul que aún conservaba el leve dulzor del jabón de lavanda. Un par de botas reparadas tantas veces que casi podías oír los pasos de la chica que las usaba, luchando por avanzar a pesar de la pobreza que le aplastaba la vida. Un relicario de plata con la fotografía de una madre que nunca volvería a ver a su hija. La gente de Dustville había conocido a Clara y Maureen Rayleigh como mujeres respetables, dos hermanas irlandesas que habían viajado al oeste para forjarse un futuro en una de las ciudades más violentas y caóticas de las Rocosas. Sonreían, escuchaban, recordaban nombres, daban caridad, eran elogiadas en los periódicos como ángeles de misericordia en un lugar plagado de vicios. Pero los ángeles no catalogan mujeres como ganado. Los ángeles no desaparecen en el aire cuando los hombres de la ley se acercan. 3 días antes de la redada, las hermanas Rayleigh desaparecieron, sin lucha, sin cuerpos, solo se fueron. Algunos decían que partieron en la noche, escabulléndose como humo sobre las montañas heladas. Otros susurraban que la tierra misma las había tragado, las rocosas devorándolas como pago por lo que habían hecho. Pero lo que sabemos es esto: las mujeres desaparecidas eran reales, los objetos eran reales, y los nombres registrados con precisión escalofriante pertenecían a almas que nunca más se vieron en Dustville. Aquí es donde comienza la historia, pero si quieres la verdad, debes entender que lo que pasó en esa taberna no fue al azar, no fue el trabajo de 2 mujeres astutas engañando a una ciudad ingenua. No, esto era sistémico, organizado, una máquina de ganancias que trituraba las vidas de chicas desesperadas y las alimentaba a los burdeles de San Francisco, las casas de placer ocultas de hombres de negocios, las habitaciones silenciosas donde los ricos satisfacían sus hambres sin consecuencias. Porque el viejo oeste no era solo sobre oro y plata, era sobre carne, y las hermanas Rayleigh habían perfeccionado el negocio de la carne. Piensa en el contexto. Dustville, a principios de la década de 1870, era una bestia de ciudad que creció de la noche a la mañana, de la nada al caos. 30,000 personas en un valle de lodo y nieve, buscadores de fortunas arañando plata, jugadores cazando presas fáciles, familias huyendo de la pobreza de la costa este, inmigrantes persiguiendo promesas susurradas en muelles y plataformas de ferrocarril. Y en medio de este torbellino entraron Clara y Maureen, educadas, elocuentes, ambiciosas. Construyeron su taberna con madera real, vidrio real y una fachada de respetabilidad. Encantaron a mineros, mercaderes, incluso al sheriff de la ciudad él mismo. Hicieron de su establecimiento un santuario para mujeres, al menos eso parecía ser. Ofrecían alojamiento, empleo, oportunidad. Parecían salvadoras, pero las salvadoras no drogan tu comida. Las salvadoras no cargan tu cuerpo inconsciente en un carro. Las salvadoras no venden tu cuerpo y alma a hombres de los que nunca escaparás. Esta es la verdad prohibida. Las hermanas Rayleigh no eran solo criminales, eran operarias, parte de una red que abarcaba estados, moviendo mujeres como contrabando desde Wyoming a California, donde la demanda era interminable y las leyes insignificantes. Y como todas las redes tenía protección, hombres en el poder miraban hacia otro lado porque se beneficiaban. Sheriffs bebían whisky en su bar, políticos recibían donaciones envueltas en caridad, periódicos elogiaban su virtud. Nunca se trató de 2 mujeres montando un engaño, se trataba de una máquina disfrazada de bondad. Y aquí está la parte que más debería inquietarte.
esto no era único. Las hermanas Rayleigh eran una puerta a algo más grande, porque si Dustville las tenía, ¿qué pasaba en Denver? ¿Qué en Cheyenne, Deadwood, San Francisco? ¿Cuántos establecimientos respetables eran fachadas para una economía de cuerpos? ¿Cuántos ángeles supuestos eran depredadores disfrazados? Cuando los investigadores levantaron esas tablas del piso, no solo descubrieron evidencia de un crimen, desgarraron el tejido del mito de la frontera, revelaron que el viejo oeste se construyó no solo en vetas de plata y púas de ferrocarril, sino también en el tráfico oculto de los vulnerables. Los ojos esmeralda de Clara, la voz suave de Maureen. Esas eran las máscaras. Máscaras que hacían que hombres endurecidos bajaran la guardia, que hacían que chicas desesperadas creyeran que habían encontrado seguridad, que hacían que toda una ciudad se convenciera de que estaban presenciando virtud. Máscaras que ocultaban la verdad hasta que era demasiado tarde. Esta es la lección que debes absorber antes de que sigamos. El mal rara vez se ve como un monstruo. El mal se ve como la persona que recuerda tu nombre. El mal suena como la voz amable preguntando por tu familia en casa. El mal lleva una sonrisa, te sirve una bebida y te hace sentir visto porque solo entonces entregarás tu confianza voluntariamente. Y una vez que lo haces, se acabó. Ahora descendamos más profundo. Imagina Dustville, Wyoming, en 1875. Los periódicos la llamaban una ciudad milagrosa, un lugar donde los hombres se convertían en millonarios de la noche a la mañana. Pero los milagros tienen sombras, y cada sombra oculta algo. El aire mismo estaba espeso con humo de fundiciones, el hedor de cuerpos sin lavar y la ambición cruda de 30,000 almas arañando fortuna en un valle destinado a albergar una fracción de ese número. La ciudad en auge era el caos encarnado. Mineros arrastraban los pies por calles de lodo que se congelaban como piedra en invierno y se derretían en fango en primavera. Jugadores posados como buitres en tabernas ahumadas, esperando a otro hombre desesperado que apostara su última onza de plata en el giro de una carta. Y por todas partes, el sonido de martillos, pólvora explosiva, palas y gritos, la banda sonora de una ciudad que vivía y moría por las rocas destrozadas. En medio de esta tormenta entraron dos mujeres, Clara y Maureen Rayleigh. Para la mayoría parecían una respuesta a una oración. Los hombres de la ciudad las veían como refinadas, casi aristocráticas en un paisaje de suciedad y violencia. Las mujeres las veían como protectoras, proveedoras de alojamiento seguro, mentoras que hablaban de oportunidad en lugar de ruina. Clara, alta, de cabello ardiente, ojos como hielo verde que podían calentar o cortar dependiendo de lo que quisiera, de ti. Ella era la actriz, la cara de su operación. Los hombres derramaban sus secretos ante ella sobre vasos de whisky, sin darse cuenta de que cada palabra se almacenaba, se archivaba y se weaponizaba. Maureen, más suave, más callada, con una presencia maternal que desarmaba a los cautelosos. Ella manejaba el dinero, los registros, el flujo de personas. Si Clara era el señuelo, Maureen era el libro mayor. Juntas, no eran solo mujeres de negocios, eran arquitectas de algo mucho más grande que una taberna. Y aquí está la verdad que destroza la ilusión del viejo oeste. Las hermanas Rayleigh entendían la psicología mejor que cualquier hombre de ley de la frontera, mejor que los supuestos doctores que vagaban en campamentos mineros. Sabían cómo perfilar a los vulnerables, cómo detectar a la chica que no tenía familia que la buscara, cómo leer la postura de un hombre y saber si era protector o depredador. Eran depredadores con guantes de terciopelo, y toda la ciudad confundió su precisión con bondad. ¿Entiendes el brillo de su disfraz? Cada engaño, cada trampa se basa en lo que los psicólogos hoy llaman la ilusión de seguridad. La gente baja la guardia no cuando se siente amenazada, sino cuando cree que finalmente ha encontrado santuario. Las hermanas Rayleigh eran expertas en construir santuarios, trampas hermosas forradas de caoba pulida, sopa caliente y la promesa de trabajo honesto. Nunca se trató de fuerza, se trataba de consentimiento fabricado a través de ilusión. Y una vez que una chica desesperada decía sí a su caridad, el juego terminaba. Eso es lo que hace esta historia más aterradora que cualquier redada de forajidos o tiroteo en la calle. Un arma en tu cabeza te da una chance de luchar. Un cuchillo en la oscuridad al menos te dice quién es tu enemigo. Pero cuando entregas tu confianza voluntariamente, cuando comes la comida que te sirven, cuando duermes bajo su techo creyendo que estás a salvo, no hay escape, porque el enemigo no está fuera de tu puerta. El enemigo es el que te arropó.
Las mujeres que desaparecieron en Dustville no eran débiles, no eran estúpidas, eran simplemente humanas, humanos buscando esperanza, refugio, dignidad. Las mismas cualidades que nos hacen más vivos son las que las convirtieron en presas, y aquí es donde la corrupción se profundiza, porque las hermanas Fraley no actuaban solas. Piensa en ello. Transportar docenas de mujeres a cientos de millas, canalizarlas a los burdeles de San Francisco requería coordinación, carros, guardias, compradores, conexiones de ferrocarril, hombres de ley dispuestos a mirar hacia otro lado, jueces sobornados al silencio, sacerdotes que las elogiaban desde el púlpito mientras bendecían inadvertidamente a depredadores. Esto no eran dos mujeres montando un timo, era un sistema, un mercado de vidas humanas, y todo sistema tiene beneficiarios. ¿Crees que los mineros que bebían en su taberna no sospechaban? ¿Crees que los hombres de negocios que veían llegar nuevas trabajadoras a California no sabían de dónde venían? ¿Crees que los hombres en el poder, los que brindaban por las hermanas en reuniones cívicas, que aplaudían su supuesta caridad, estaban ciegos? No. Sabían lo suficiente para lucrarse y sabían lo suficiente para callar. Esa es la esencia de la corrupción, no el acto violento en sí, sino el silencio que le sigue, la decisión colectiva de ignorar los gritos resonando debajo de las tablas del piso porque reconocerlos amenazaría la riqueza y estabilidad de todos. Cuando los investigadores descubrieron esos paquetes de ropa doblados con cuidado, como si las chicas simplemente se hubieran ido de vacaciones, no solo encontraban evidencia de un crimen, vislumbraban la infraestructura del poder oculto. Y esta es la lección para ti. La historia no recuerda la verdad completa porque la verdad amenaza al poder. Por eso la historia de las hermanas Reilly está enterrada, suavizada en mito, reducida a susurros en archivos polvorientos. Porque si la gente entendiera realmente lo que pasó en Dustville, se daría cuenta de lo fácil que es disfrazar la esclavitud como caridad, lo simple que es convertir la desesperación en ganancia, lo rápido que la civilización colapsa en depredación cuando hay lucro de por medio. Eso fue en 1875. Ahora pregúntate, ¿qué ha cambiado? Las técnicas de Clara y Maureen, la ilusión de seguridad, la máscara de bondad, el silencio del poder no murieron con ellas. Se refinaron, se agudizaron, se industrializaron. Hoy, instituciones enteras operan bajo los mismos principios. Te consuelan, te halagan, te hacen sentir visto hasta que te das cuenta demasiado tarde de que nunca fuiste más que un número, un recurso, una entrada en un libro mayor. La historia de las hermanas Reilly no es solo un relato sombrío del viejo oeste, es un plano, una advertencia, y apenas estamos en el comienzo. Imagina la primera vez que la verdad rompe la fachada, no de un investigador, no de un juez, no de algún político en Denver, sino de la mano temblorosa de una sobreviviente. Una carta, 8 páginas apretadas de miedo, escrita con tinta que temblaba en la hoja. Llegó a la oficina del sheriff de Dustville en una mañana gélida de noviembre de 1872, mucho antes de la redada. El sobre estaba manchado de agua, rasgado, en los bordes, como si hubiera viajado a través de tormentas y océanos de vacilación antes de llegar aquí. La caligrafía en el exterior era delicada, casi dubitativa, como si la escritora misma no creyera que sus palabras serían tomadas en serio. El nombre al final, María Petrov. Ella afirmaba haber escapado de un burdel en el infame distrito de la Costa Barbuda de San Francisco y buscaba a su hermana menor, Sofía. Sus palabras sangraban desesperación. Encuéntrenla, por el amor de Dios, encuéntrenla antes de que la rompan como intentaron romperme a mí. La carta de María es una de esas raras piezas de evidencia que la historia casi perdió, cruda, sin filtros, llena de un dolor tan agudo que corta a través de los siglos. Ella contó su historia no como víctima pidiendo lástima, sino como hermana consumida por rabia y culpa, escribiendo a extraños en la esperanza de que alguien la creyera. Ella y Sofía habían dejado Chicago después de que un incendio matara a sus padres. Eran pobres, trabajando en una fábrica de sombreros, ahorrando cada centavo para un futuro mejor. Con nada más que cenizas en su ciudad, se unieron a la marea, hacia el oeste de soñadores desesperados. Habían oído historias de oportunidad en Wyoming, pueblos hambrientos de cocineras, limpiadoras y chicas de tienda. Creyeron la mentira que cada generación de los desposeídos se cuenta, que si se mudaban lo suficiente lejos, trabajaban lo suficiente duro, confiaban en las personas correctas, estarían a salvo. Y entonces llegaron las hermanas Reilly. María recordaba su bondad vívidamente, la comida caliente, la ropa limpia, las palabras gentiles, el encanto de Clara,
las tranquilas seguridades de Maureen. Las dos mujeres parecían encarnar la seguridad misma, y cuando estás exhausta, hambrienta y asustada, la seguridad es embriagadora. María describió sentada en su taberna, sorbiendo caldo que sabía a salvación, y pensando, hemos encontrado ángeles en este desierto, pero los ángeles no endulzan tu comida con láudano. Los ángeles no te dejan caer dormida en la mesa y despertar atada en la parte trasera de un carro. María recordó el momento en que abrió los ojos en la oscuridad, balanceante, sus muñecas atadas, su cabeza latiendo, el olor a caballos y el sonido de la risa de un hombre. Sofía yacía a su lado, pálida, aún inconsciente, en el asiento del conductor, un hombre barbudo con acento español, bromeando con Clara como si esto no fuera más que una entrega de negocios. Dos chicas sanas, dijo. Los compradores estarán complacidos. Ese fue el momento en que María se dio cuenta de que ya no era humana a sus ojos. Era inventario, una mercancía, su nombre, edad y descripción, ya escritos en un papel doblado en un paquete de ropa debajo de las tablas en Dawsville. ¿Lo sientes ya? Ese reconocimiento frío de que esto no era al azar, no era personal, era sistémico. Las hermanas Rayleigh no eran depredadoras cazando en la oscuridad, eran corredoras, proveedoras en un mercado de carne. El viaje de María a San Francisco tomó semanas, de carro a vagón de tren, de vagón a barco, siempre bajo guardia, siempre drogada cuando luchaba. En el camino, vio a otras, docenas de mujeres jóvenes, cada una arrancada de sus propias historias, de penuria, cada una creyendo que iba hacia algo mejor, solo para ser canalizada al mismo infierno. Hijas de granjeros de Kansas, obreras de molinos de Nueva Inglaterra, inmigrantes de Europa, compartían la misma mirada en sus ojos, el momento en que la esperanza se agria en terror. Las palabras de María se oscurecían al describir la Costa Barbuda. El burdel donde ella y Sofía fueron entregadas era una jaula vestida con cortinas de terciopelo y lámparas de gas. Hombres con monedas en los bolsillos trataban a las chicas como mercancía. Las que resistían eran golpeadas. Las que intentaban escapar eran hechas ejemplos, humilladas públicamente, destruidas frente a las demás como advertencia. Y sin embargo María escapó, no por fuerza sino por caos. Un incendio estalló una noche, tragándose el edificio en humo. Se escabulló en la confusión, escondiéndose en callejones, robando comida, trabajando en odd jobs por centavos, cualquier cosa para sobrevivir. Pero Sofía se quedó atrás, y esa es la herida que la abrió. Su carta no era solo un recuento de horrores, era una acusación, un grito tallado en papel. Nombró a las hermanas Rayleigh, describió su taberna, sus modales, sus hábitos, la forma en que Clara inclinaba la cabeza cuando pensaba, el suave tarareo de Maureen mientras trabajaba, detalles tan precisos que ningún mentiroso podría haber inventado. Las palabras de María apuñalaban directamente al corazón de la ilusión de Dustville. Ella destrozó la máscara de caridad, exponiendo la máquina detrás, y suplicó al sheriff que actuara, no solo para salvar a Sofía, sino para detener que más chicas fueran consumidas. Ahora, detente aquí, pregúntate, ¿cuántos de esos hombres de ley le creyeron? ¿Cuántos leyeron su carta y la descartaron como histeria, exageración, los balbuceos de una prostituta deshonrada? Esa es la verdad más cruel sobre la corrupción. No solo se alimenta de silencio, se alimenta de incredulidad, porque una vez que el testimonio de una víctima es dudado, el depredador está libre para continuar. Pero el sheriff Thomas Harlan no la descartó. Leyó las palabras de María 3 veces antes de poder creerlas, y comenzó a investigar en silencio, tirando de hilos en la oscuridad. Lo que descubrió le heló la sangre, y aquí está la parte que no debes olvidar. La carta de María es más que un artefacto histórico, es un espejo, porque cada era tiene sus Marías, sobrevivientes que gritan la verdad al vacío, suplicando ser oídas, y cada era tiene sus hermanas Rayleigh, depredadores con caras sonrientes que convencen al mundo de que son santas, mientras lucran de los rotos. La pregunta no es si estos sistemas existieron, la pregunta es cuántos aún existen ahora, disfrazados de formas que ya no reconocemos. El sheriff Thomas Harlan había sido hombre de ley lo suficiente como para ver crueldad en muchas formas. Había lidiado con apuñalamientos borrachos en callejones, mineros golpeados sin sentido por deudas, tiroteos que dejaban cuerpos enfriándose en la nieve. La violencia en Dustville no era extraña, pero la carta de María Petrov era diferente. No era un acto aislado de rabia, era una acusación de un sistema, toda una maquinaria de carne oculta debajo de la prosperidad de la ciudad. Al principio, Harlan quiso descartarla. Las hermanas Rayleigh, imposible.
Las había conocido por años. Clara le había servido whisky más veces de las que podía contar, siempre recordando que lo prefería con un chorro de agua. Maureen había enviado sopa a su esposa durante una fiebre, su preocupación pareciendo casi maternal. Eran figuras de la sociedad de Dustville, elogiadas en periódicos como símbolos de decencia en una ciudad en auge pudriéndose de vicios. Y sin embargo los detalles en la carta de María eran innegables. La forma en que Clara inclinaba la cabeza cuando calculaba, el tarareo constante de Maureen mientras trabajaba, la descripción exacta del interior de su taberna hasta los cuadros de campos irlandeses que forraban las paredes. Ningún extraño podría haber inventado eso, así que Harlan hizo lo que pocos hombres de ley del oeste se atrevían a hacer. Comenzó una investigación, no hacia afuera, sino hacia adentro, en silencio, en secreto, porque sabía que si las afirmaciones de María eran ciertas, la podredumbre corría hondo, y cualquier movimiento repentino les daría a las hermanas tiempo para desaparecer. Lo primero que revisó fueron los reportes de personas desaparecidas. Dustville era una ciudad transitoria. La gente venía y se iba, persiguiendo fortuna o huyendo de deudas. Los registros eran escasos, pero mientras Harlan hojeaba los papeles, surgió un patrón. Al menos 15 mujeres jóvenes habían sido reportadas desaparecidas solo en el último año. Algunas habían llegado a la ciudad con familias, otras habían escrito cartas a casa que se detuvieron de repente. La mayoría había sido vista por última vez cerca de la avenida principal, cerca de la taberna de las hermanas Reilly. Los reportes le helaron no por su número, sino por su consistencia. Estas no eran vagabundas desapareciendo en la naturaleza. Eran mujeres con nombres, familias e historias y habían sido borradas. Aún así la sospecha no era prueba, así que Harlan comenzó a vigilar. Estacionó hombres discretamente cerca de la taberna. Les instruyó que mantuvieran registros de quién entraba y salía. Caminaba por las calles embarradas de noche, su aliento empañando en el frío, esperando que algo se revelara. Lo que vio lo perturbó más. Notó carros llegando en horas extrañas, a menudo en las y de la noche, carros cubiertos conducidos por hombres que no reconocía, a veces cargando cajones, a veces saliendo vacíos. Cuestionó a los conductores, y ellos afirmaban que las hermanas ordenaban suministros para la taberna, pero el volumen era extraño, mucho más de lo que dos mujeres necesitarían para su negocio, y los conductores nunca se quedaban mucho, entraban y salían, como sombras pasando. Harlan también notó algo más, susurros, no de mineros o gente de la ciudad, sino de las mujeres. Chicas nuevas aparecerían en Dustville, siempre solas, siempre desesperadas, se quedarían en las habitaciones, de arriba de las hermanas por unos días y luego desaparecían tan rápido como habían llegado. Cuando preguntaban, Clara sonreía y decía, «Oh, encontró trabajo en Denver», o «Se fue a unirse a sus primos en California». La explicación parecía plausible hasta que la oías repetida una y otra vez sin cartas, sin despedidas, sin rastro dejado atrás. El sheriff comenzó a hablar en voz baja con las familias de las desaparecidas. Escuchó historias que ecoaban, la carta de María, hijas que habían escrito a casa sobre lo amables que eran las hermanas Reilly, cartas prometiendo escribir pronto, seguidas de silencio. Era como si Dustville misma las hubiera tragado entero. Y aún así él guardó silencio porque Harlan sabía algo más sobre el poder. Las personas que sospechas nunca son las que puedes confrontar directamente, no cuando son elogiadas por periódicos, brindadas por hombres de negocios y protegidas por silencio. Si las acusaba demasiado pronto, sería descartado, ridiculizado, quizás incluso reemplazado. Las hermanas tenían demasiada influencia, demasiada confianza de la comunidad, así que vigiló y esperó. Semanas pasaron, el invierno se profundizó, la nieve enterró las calles, amortiguando sonido y movimiento. Aún así los carros venían, las chicas nuevas llegaban, y el silencio se hacía más pesado. Y entonces, finalmente algo se rompió. Uno de los informantes de Harlan, un minero, llamado Callahan, tropezó en su oficina una noche, borracho y aterrorizado. Dijo que había visto algo detrás de la taberna, algo que lo mantenía despierto por las noches. Una mujer joven, drogada y flácida, siendo llevada de la puerta trasera a un carro. Clara misma estaba allí susurrando al conductor, su rostro iluminado por el resplandor de la linterna. Cuando Callahan se acercó demasiado tambaleante, Clara miró hacia arriba y le sonrió como retándolo a hablar. Harlan presionó por detalles. El minero juró que no se equivocaba. La chica estaba viva, pero no respondía, su cabeza colgando contra su pecho. El carro se fue en minutos, desapareciendo en la tormenta de nieve. Ese fue el momento en que Harlan
Supo que la carta de María era verdadera, pero la realización no trajo alivio, trajo terror, porque si las hermanas eran tan audaces, moviendo chicas a la vista de todos, confiadas en que nadie las desafiaría, significaba que estaban protegidas. ¿Por quién? Hombres de negocios locales, forajidos con dinero para quemar o algo peor. Una red que se extendía hasta San Francisco. Las notas de Harlan de ese invierno aún sobreviven en fragmentos. En una, escribió: si actúo demasiado pronto, desaparecen. Si actúo demasiado tarde, más desaparecen. Toda la ciudad vive bajo su sombra, y la mayoría ni siquiera lo sabe. Ese era el dilema del poder en Dustville. Los depredadores no se escondían en cuevas o campamentos de forajidos. Llevaban un negocio respetable en la avenida principal, sonriendo mientras contaban sus ganancias, elogiadas como ángeles por las mismas personas de las que se alimentaban. Y aquí está la verdad que debes guardar cerca. Los depredadores más peligrosos no son los de los que los periódicos imprimen advertencias, son los que los periódicos celebran, porque la corrupción no sobrevive escondiéndose en las sombras, sobrevive brillando a la luz, disfrazada de caridad, elogiada como virtud, adorada como decencia. Y como el sheriff Harlan pronto descubriría, arrancar esa máscara tenía un costo mucho mayor de lo que podía imaginar. Para cuando el sheriff Thomas Harlan armó suficientes susurros, avistamientos de carros y reportes de personas desaparecidas, una verdad se hizo innegable. Las hermanas Reilly no actuaban solas. Su taberna no era un antro aislado de crueldad, era un centro, una fachada limpia y respetable que enmascaraba los engranajes de algo vasto, algo organizado. Porque ¿cómo más mueves mujeres a cientos de millas a través de montañas y desiertos, desde un campamento minero en Wyoming hasta San Francisco, sin que nadie te detenga? ¿Cómo más las haces desaparecer tan completamente que incluso cuando las familias enviaban cartas e indagaciones nunca volvían respuestas? Las hermanas no eran solo depredadoras, eran proveedoras en un mercado construido mucho antes de que llegaran a Dustville. La carta de María Petrov lo había insinuado. Hablaba de los compradores, hombres que esperaban en California con monedas en la mano. Estos no eran mineros borrachos buscando distracción por una noche. Eran hombres de negocios, ricos, despiadados y protegidos. Querían un flujo constante de mujeres jóvenes y desesperadas, y pagaban caro por ello. Lo que María había tropezado y lo que Harlan ahora realizaba era la maquinaria de la Costa Barbuda. San Francisco a finales del siglo XIX no era solo una ciudad de millonarios de la fiebre del oro y varones del ferrocarril. Era una ciudad donde la carne humana se traficaba tan fácilmente como opio y whisky. Los burdeles de la calle Pacífico y los crips del callejón Jackson devoraban chicas como el fuego consumía madera seca, y esos burdeles necesitaban suministro. Dustville, con su marea interminable de inmigrantes, viudas e hijas fugitivas, se convirtió en la fuente perfecta. Pero las hermanas no podrían haber operado sin protección. Demasiados ojos habrían visto demasiado. Carros pasando por puestos de control. Conductores de tren notando chicas inconscientes movidas como carga. Sheriffs vigilando extraños vagando por la ciudad. Alguien en algún lugar tenía que firmar papeles, mirar hacia otro lado, mantener los engranajes engrasados. Harlan comenzó a notar las huellas de la corrupción por todas partes. Jueces que descartaban casos de personas desaparecidas como desapariciones voluntarias. Oficiales de ferrocarril que parecían nunca preguntar sobre la carga que transportaban. Hombres de negocios en Dustville que públicamente elogiaban la caridad de las hermanas mientras invertían privadamente en su establecimiento. Cuanto más profundizaba, más claro se hacía. Esto no era mero crimen, era comercio. Y esa es la parte que la historia intenta enterrar, porque la historia de las hermanas Reilly no es solo sobre dos mujeres que traicionaron la confianza, es sobre cómo las instituciones lucran del silencio, cómo la ley se dobla cuando el dinero susurra en su oído, cómo una comunidad que pretende valorar la moral sacrifica a sus hijas si el precio es lo suficientemente alto. Las notas de Harlan describen una realización que debió helarle la sangre. Si exponía a las hermanas, no solo las acusaría a ellas, acusaría al mismo sistema que mantenía unida a Dustville, los mercaderes, los financistas, los políticos, acusaría a los hombres que poseían la ciudad. Y debes entender esto, cuando la verdad amenaza al poder, el poder no se rinde, borra. Por eso Clara y Maureen parecían intocables, eran demasiado útiles para la máquina, proporcionaban la ilusión de seguridad para mujeres,
lo que hacía que las familias enviaran a sus hijas sin sospecha, proporcionaban suministro constante para los burdeles de la costa, y proporcionaban a la comunidad una máscara de virtud, un par de ángeles para desfilar frente a iglesias y periódicos. Era un triángulo perfecto: suministro, demanda y silencio. Y Dustville jugaba su rol. Los mineros, exhaustos y medio borrachos, elegían no notar. Los hombres de negocios ebrios de ganancias de plata elegían no interferir. Los periódicos, deslumbrados por la aparente decencia de las hermanas, elegían no cuestionar. Cada elección se apilaba en la estructura de complicidad. Por esto el mal prospera, no por su audacia, sino por el miedo de todos los demás a verlo, por lo que es. Ahora, escucha con atención porque aquí el descenso cambia. A principios de 1873, Harlan se dio cuenta de que estaba al borde de algo mucho más grande que él mismo. Si avanzaba, no solo arriesgaría su vida, sino la de su familia, porque las hermanas Reilly no necesitaban amenazarlo directamente. Tenían una red entera de hombres dispuestos a silenciar a cualquiera que interrumpiera el flujo de ganancias. Y aquí está el conocimiento prohibido. Este patrón no terminó en la década de 1870. Cada imperio, cada era construye sus fortunas en la misma Trinidad. Suministro, demanda, silencio. Los bienes pueden cambiar: oro, petróleo, información, carne, pero el sistema permanece. La máquina sigue girando. ¿Crees que es coincidencia que las hermanas Reilly desaparecieran antes de la redada? 3 días antes de que los investigadores descubrieran los paquetes de ropa, se habían ido. Sin lucha, sin cuerpos, simplemente se fueron. ¿Quién las advirtió? ¿Quién les dio tiempo para desaparecer? Las mismas personas que se beneficiaban de su silencio. Cuando Harlan se dio cuenta de esto, entendió algo que la mayoría de los hombres nunca se atreven a admitir. La mayor amenaza para la justicia no es el criminal, es la red que protege al criminal, porque desmantelarla desharía el mundo tal como lo conocemos. Por eso la historia llama a Dustville una ciudad en auge, en lugar de un cementerio. Por eso las hermanas Reilly son recordadas como una curiosidad en lugar de una catástrofe. Por eso la carta de María casi desapareció en el polvo, porque si la gente viera la verdad claramente, que la frontera se construyó en la compra y venta de los vulnerables, destruiría el mito del oeste. Y los mitos son más valiosos que la verdad. Te enseñaron que el viejo oeste era sobre libertad, pero la verdad es más oscura. El oeste era un mercado al aire libre de desesperación donde las vidas humanas eran tan desechables como balas y botellas de whisky, y las hermanas Reilly no eran una anomalía, eran la regla oculta a la vista. Ahora es tiempo de seguir el rastro a San Francisco, donde la máquina de carne reveló su verdadero rostro. Sigue el camino fuera de Dustville, pasado las minas heladas y los bosques esqueléticos, pasado los pueblos donde los buscadores de fortuna apostaban todo en vetas de plata que nunca entregaban. Sigue los carros que crujían a través de los pasos de montaña, llevando cajones que traqueteaban no con suministros, sino con silencio. Ese camino llevaba a San Francisco, la Costa Barbuda. Para la mayoría, San Francisco en la década de 1870 era la ciudad dorada, la joya del Pacífico, donde la riqueza de la fiebre del oro había construido óperas, bancos e imperios de ferrocarril. Pero si te desviabas de la calle Mercado, sí, pasabas las mansiones y entrabas en la calle Pacífico después del anochecer, entrabas en un mundo que la historia ha intentado blanquear de la memoria. La Costa Barbuda era un carnaval de vicios, un laberinto de gritos, burdeles, antros de juego y casas de opio. Se llamaba Distrito de Placer, pero su producto real era esclavitud disfrazada de entretenimiento. Hombres con monedas en los bolsillos venían a alimentar sus hambres, algunos por bebida, algunos por cartas, otros por carne. Y la carne era el comercio más lucrativo de todos. Las hermanas Reilly no eran anomalías, eran proveedoras. Su taberna en Dustville era solo un radio en una rueda que alimentaba directamente este mundo. Chicas que desaparecían en Wyoming reaparecían aquí, despojadas de nombres, reducidas a mercancías en habitaciones que olían a sudor, humo y miedo. La carta de María Petrov lo describía con claridad escalofriante. Escribió de los cribs, chozas diminutas de una habitación, cada una apenas lo suficientemente grande para una cama, alineadas como puestos en un establo. Chicas sentadas detrás de ventanas con barrotes exhibidas como ganado. Por una moneda, un hombre podía entrar, por otra podía hacer lo que quisiera. Las puertas no tenían cerraduras porque no había escape. Escribió de Sofía, su hermana, pálida y aturdida, movida de lugar en lugar como si fuera un objeto.
María recordaba la mirada en los ojos de su hermana, la mirada hueca de alguien que se había dado cuenta de que nunca vería la libertad de nuevo. Esa era la mirada que la Costa Barbuda se especializaba en fabricar, la ruptura de la esperanza, y aquí yace el mecanismo oculto que debes entender. Nunca se trató solo de dinero, se trataba de control. El sistema sabía cómo desmantelar el espíritu humano pieza por pieza, hasta que la resistencia parecía no solo imposible, sino sin sentido. Comenzaban con desorientación, drogando mujeres durante el transporte. Así despertaban en lugares extraños sin memoria de cómo llegaron. El efecto era psicológico tanto como físico. Se veraba la línea entre antes y después. Luego venía el aislamiento. Las chicas eran despojadas de sus nombres, a veces dadas números, a veces apodos destinados a humillar. Cartas a casa eran prometidas, pero nunca entregadas. Las familias quedaban en silencio mientras las chicas eran convencidas de que nadie las buscaba. Finalmente, había degradación, vigilancia constante, violación constante, recordatorios constantes de que su valor se medía solo en monedas. Una chica que resistía era golpeada no solo para castigarla, sino para enseñarles a las demás qué pasaba cuando te aferrabas a la dignidad. Esto no era caos, era destrucción ritualizada, un sistema diseñado para romper la voluntad de seres humanos y reensamblarlos como mercancías obedientes, y las ganancias eran asombrosas. Los burdeles de San Francisco hacían fortunas que rivalizaban con minas y compañías navieras. Políticos recibían su corte. La policía era sobornada para patrullar las calles, pero nunca las habitaciones. Periódicos escribían de la vida nocturna colorida de la ciudad, evitando cuidadosamente los gritos que se filtraban a través de las paredes. La parte más horrorosa, todo estaba a la vista. Hombres se jactaban de sus visitas a la Costa Barbuda. Los Crips estaban en calles concurridas. Todos sabían, pero el sistema sobrevivía porque nadie quería mirar demasiado de cerca. El mito de San Francisco como ciudad de progreso dependía de ignorar la verdad de que también era una ciudad de jaulas, y así, la tubería de Dustville a San Francisco prosperaba. Chicas desesperadas entraban en la taberna de Clara y Maureen, Rayleigh con sueños de trabajo, seguridad y dignidad. Salían en carros, atadas y silenciadas, sus nombres doblados en paquetes de ropa ocultos bajo tablas del piso. Semanas después, reaparecían como figuras sin nombre en los cribs de la calle Pacífico. Piensa en ese viaje no solo en millas, sino en transformación. Una hija se convierte en propiedad, una hermana en mercancía, una vida humana en una entrada de libro mayor, y el sistema crece más fuerte con cada alma rota. Ahora pregúntate, ¿qué clase de civilización permite esto? La respuesta no es solo el viejo oeste. La respuesta es toda civilización que construye riqueza en las espaldas de los vulnerables mientras pretende no ver. La Costa Barbuda no era una aberración, era un plano, un recordatorio de que el poder siempre está dispuesto a devorar a los desposeídos si hay lucro involucrado. Por esto la carta de María importaba tanto. No era solo un grito de ayuda, era una grieta en la máscara, un vistazo a la maquinaria. Ella mostró al mundo cuán perfectamente la caridad podía convertirse en esclavitud, cuán rápido la confianza en traición, cuán fácilmente una taberna podía convertirse en una trampilla al infierno. Y la realización más escalofriante es esta. El sistema no desapareció cuando la Costa Barbuda eventualmente fue limpiada. Solo cambió nombres, métodos, máscaras. Los engranajes siguieron girando. La mercancía siguió fluyendo. La ilusión de respetabilidad siguió protegiendo a los culpables. La historia de las hermanas Rayleigh nunca fue solo sobre Dustville, era sobre el mundo en que vivimos ahora. Un mundo donde la ilusión de seguridad aún seduce, donde la máquina de explotación aún prospera, donde los vulnerables aún desaparecen en silencio, mientras los poderosos sorben sus bebidas y sonríen. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La verdad más aterradora sobre la historia de las hermanas Rayleigh no es que dos mujeres traicionaran la confianza o que docenas de chicas desaparecieran bajo su techo. El verdadero horror es cuántas personas en el poder las protegieron, porque los depredadores no pueden prosperar solos. Requieren silencio, requieren ceguera, requieren instituciones que asientan, sonríen y miran hacia otro lado mientras la máquina muele.
Y Dustville en la década de 1870 no tenía escasez de tales protectores. Considera a los jueces. Reportes de personas desaparecidas cruzaban sus escritorios, presentados por familias desesperadas suplicando respuestas. Sin embargo, una y otra vez los casos eran descartados. Desapariciones voluntarias, decían. La frontera es peligrosa. Las chicas se van. Algunas eligen irse. Las palabras sonaban razonables en papel, pero debajo había una decisión. No hagas nada. Protege el sistema. Permite que las desapariciones continúen. Considera los periódicos. El Dustville Herald escribía artículos brillantes sobre Clara y Maureen. Elogiaban su caridad, su influencia civilizadora, su protección de mujeres vulnerables jóvenes. Estos artículos no eran solo ignorancia, eran propaganda. Al imprimir a las hermanas como ángeles, la prensa desarmaba la sospecha, convenciendo a la ciudad de que ningún mal podía habitar detrás de esas ventanas pulidas. Era una mentira vestida de elogio, una máscara cosida con tinta. Considera la iglesia. Los ministros alababan a las hermanas por ayudar a jóvenes damas a encontrar empleo respetable. Las congregaciones asentían, agradecidas de imaginar que la decencia aún tenía un pie en una ciudad ahogándose en vicios. ¿Esos ministros alguna vez preguntaron qué pasaba con las chicas que desaparecían después de quedarse arriba en la taberna? No, porque la ilusión era más reconfortante que la verdad, y así los sermones bendecían a depredadores en el lenguaje de Dios, y considera a los hombres de negocios. Brindaban por las hermanas Rayleigh en reuniones cívicas, levantando vasos de whisky en su honor. Invertían en su taberna, lucran de sus ventas de licor, se regodeaban en la respetabilidad que las hermanas proporcionaban. ¿Lo sabían? Quizás no en detalle, pero sabían lo suficiente para sospechar, y sabían lo suficiente para beneficiarse, y en el cálculo del poder, la ganancia siempre supera a la moral. El sheriff Harlan lo vio todo demasiado claro. Cuanto más profundizaba, más resistencia encontraba, no de forajidos con armas, sino de hombres respetables en trajes. Cuando insinuaba sospecha, le advertían que tuviera cuidado. Cuando presionaba demasiado, le decían que mirara el panorama general. El mensaje era claro. Las hermanas eran útiles, útiles para la reputación de la ciudad, útiles para su economía, útiles para los hombres. El poder se nutría de silencio. Así es como la corrupción se esconde, no en las sombras, sino a la vista, envuelta en respetabilidad, protegida por instituciones que deben protegerla, porque exponerla significaría admitir complicidad. ¿Lo ves ya? El mal nunca es solo el depredador. El mal es el sacerdote que lo bendice. El mal es el juez que firma su indulto. El mal es el periodista que pinta su máscara como virtud. El mal es el hombre de negocios que embolsa la ganancia y la llama progreso. Las hermanas Rayleigh no eran monstruos excepcionales, eran instrumentos. Instrumentos en una sinfonía de silencio que tocaba a través de la frontera, y la ciudad de Dustville, lo supiera o no, era parte de la orquesta. Por eso la redada llegó demasiado tarde. Por eso 3 días antes de que los investigadores encontraran los paquetes de ropa debajo de las tablas del piso, las hermanas desaparecieron. Fueron advertidas. ¿Por quién? Esa pregunta nunca fue respondida. Pero pregúntate, ¿quién tenía el poder para asegurar que se escabulleran intactas? ¿Quién tenía el interés en mantener la máquina intacta? No eran los mineros, no eran las familias de las desaparecidas, eran las instituciones, las que lucran de mitos. Y aquí está el conocimiento prohibido. Este patrón se repite en cada era. Cuando oyes de crímenes demasiado vastos, demasiado horrorosos, demasiado sistemáticos para creer, y sin embargo ves no castigo entregado, estás presenciando la misma maquinaria. Los depredadores pueden cambiar caras, las víctimas cambiar nombres, pero las instituciones siempre interpretan el mismo rol: silencio, protección, negación. Piensa cuántas veces has leído de corrupción, abuso, explotación, solo para ver a los responsables caminar libres. Piensa cuántos escándalos desaparecen de los titulares después de una semana. Piensa cuántas voces gritan y son descartadas como exageración, histeria, delirio. El patrón es eterno. Por eso la historia enterró la historia de las hermanas Rayleigh, no porque fuera insignificante, sino porque era demasiado reveladora. Contarla honestamente significaría admitir que el viejo oeste no era una tierra de libertad, sino un mercado de carne protegido por instituciones pretendiendo servir a la virtud. Contarla honestamente sería admitir que los mitos en que se construyó América eran mentiras compradas con sangre, y aquí está el filo del cuchillo de la realización. Esos mitos aún viven. Vives dentro de ellos
todos los días. Te cuentan historias de progreso, caridad, moral, pero detrás de esas máscaras, los engranajes de la explotación aún giran. A mitad de este descenso, debes preguntarte, ¿estás dispuesto a seguir cayendo? ¿O cerrarás los ojos como la gente de Dustville, pretendiendo que nunca viste lo que había bajo las tablas del piso? Si tienes el coraje de seguir, demuéstralo. Escribe estas palabras en los comentarios. Veo la máscara 2 veces. Escríbela una vez para ti y una para el mundo que se niega a ver, porque la única manera de matar el silencio es romperlo. El mito del viejo oeste es una de las ilusiones más poderosas en la historia americana. Lo has oído desde la infancia. Vaqueros cabalgando hacia el atardecer, mineros golpeando plata, sheriffs manteniendo justicia en pueblos de polvo y fuego. Un lugar donde la libertad era cruda, donde cada hombre podía forjar su destino si tenía coraje. Pero los mitos son armas. Se construyen no para decirte la verdad, sino para ocultarla. Y la verdad de la frontera es esta. El oeste no era libertad, era control, no oportunidad, sino explotación. Dustville, Wyoming, en la década de 1870, era llamada una ciudad en auge, un milagro de progreso. 30,000 almas en 3 años, fortunas de plata surgiendo de la noche a la mañana. Pero debajo del brillo, había una colonia de desesperación. Inmigrantes inundaban, no con poder, sino con necesidad. Mineros aplastando sus pulmones por $1 al día. Familias arañando contra el hambre en chozas de madera enterradas bajo nieve. Y mujeres, siempre mujeres, atrapadas en los dientes más afilados de la máquina. Las hermanas Rayleigh entendían algo que los historiadores no admitirán. La oportunidad es el cebo, pero el control es el anzuelo. Una chica llegaba a Dustville con una bolsa de viaje y un sueño. Las hermanas sonreían, ofrecían sopa, prometían trabajo, y en ese momento, la esperanza se convertía en trampa, porque toda la frontera estaba estructurada para consumir a los esperanzados. Piensa en las minas. Un prospector balanceaba su piqueta día tras día, llenando sacos de mineral. Pero ¿quién se enriquecía? No el minero, los financistas en Denver, los especuladores del este, los bancos que convertían su sudor en dividendos. Él era una herramienta. Su esperanza alimentaba la máquina. Piensa en los ferrocarriles, hombres tendiendo vías a través de montañas, congelándose, muriendo de hambre, muriendo. Pero ¿quién prosperaba? Los varones del ferrocarril, los magnates, los sindicatos. Los obreros eran desechables. Sus vidas eran el combustible que mantenía el imperio ardiendo. Y piensa en las mujeres. Venían al oeste creyendo que podían construir vidas, familias, futuros. Pero el sistema las veía como moneda, cuerpos para estabilizar ciudades en auge, para satisfacer mineros, para poblar burdeles, para calmar el hambre inquieta de hombres cuyas vidas eran molidas por trabajo y codicia. Las mujeres no eran protegidas, eran procesadas. Las hermanas Rayleigh simplemente eran eficientes en ello, demasiado eficientes. Crearon una taberna que jugaba a ambos lados de la ilusión. Para los hombres, era un lugar de calidez, whisky y encanto. Para las mujeres, era un santuario. Pero debajo de ambas máscaras yacía la trampilla. Cuando las tablas del piso se levantaron, todas las ilusiones cayeron, y lo que quedaba era comercio, un cuerpo con precio, una chica convertida en mercancía. Y aquí está la verdad que debe inquietarte. El oeste no era salvaje, era calculado. Estaba diseñado para parecer caótico, mientras funcionaba como una máquina. Cada desaparición era tolerada, cada silencio impuesto, cada institución alineada para proteger el flujo de ganancias. El sheriff Harlan comenzó a verlo. Mientras profundizaba, se dio cuenta de que la ciudad misma era cómplice. Los mineros, que miraban hacia otro lado, los mercaderes que brindaban por las hermanas, los predicadores que las bendecían, los jueces que descartaban a las familias, los periódicos que imprimían mentiras. Vio que la misma idea de la frontera era una máscara. La gente quería creer que eran parte del progreso, que su sufrimiento tenía significado, que el caos era temporal. Querían creer que eran libres, pero la libertad no hace desaparecer chicas, sin consecuencias. La libertad no dobla vestidos bajo tablas del piso. La libertad no silencia a sobrevivientes. Lo que llamaban libertad era un mito construido en cadenas invisibles al ojo. Por eso esta historia es peligrosa, porque te obliga a preguntar, ¿qué pasa si los mitos por los que vives hoy no son diferentes? ¿Qué pasa si las oportunidades que persigues son cebo? ¿Qué pasa si las instituciones en que confías son máscaras? Piensa cómo te venden la idea de progreso. Piensa cómo te prometen seguridad, dignidad, un futuro. Y luego mira la maquinaria detrás.
Las corporaciones, los gobiernos, los financistas, quién se enriquece, quién es consumido, quién es silenciado. La frontera no era el fin de la corrupción, era el comienzo de su forma moderna, un laboratorio donde métodos de control fueron perfeccionados, donde ilusiones fueron agudizadas, donde los vulnerables fueron procesados en ganancia bajo el estandarte de oportunidad. Y las hermanas Reilly, lo supieran o no, eran instrumentos en ese laboratorio. Probaron cuán fácil es convertir la confianza en cadenas, cuán simple es transformar una sonrisa en arma, cuán natural es para el poder llevar la cara de caridad. Por eso su historia fue enterrada no porque fuera pequeña, sino porque era demasiado reveladora. Admitir lo que hicieron desharía el mito de la frontera, obligaría a América a admitir que el oeste no fue ganado por coraje y valentía, sino por silencio, explotación y ganancia construida en huesos. Así que las hermanas Reilly desaparecen de la historia. Sus nombres se desvanecen en susurros. Los paquetes de ropa acumulan polvo en archivos, y el mito del oeste permanece intacto, pulido y brillante, vendido a cada nueva generación como cuento de libertad. Pero ahora sabes mejor. Ahora has vislumbrado los engranajes detrás de la máscara. Y la pregunta permanece. ¿Mirarás hacia otro lado como los jueces y sacerdotes de Dustville? ¿O seguirás cayendo más profundo en la verdad sin importar cuánto cueste? Porque de aquí en adelante, cada paso te lleva más al abismo. Clara y Maureen Reilly no tropezaron en la crueldad, la perfeccionaron, no fueron arrastradas por la máquina, se moldearon en los instrumentos perfectos de su voluntad. Para entender la profundidad verdadera de esta historia, debes mirar directamente a su psicología, no porque fueran únicas, sino porque encarnan la máscara eterna del poder. Clara, la mayor, alta, impactante, con cabello como fuego a la luz de la lámpara y ojos verdes que podían hacer que un hombre se sintiera como el alma más importante viva, dominaba el arte de la atención, podía recordar el detalle más pequeño de una conversación semanas antes, un niño enfermo, una concesión perdida, un sueño susurrado, y lo traía a colación como si le importara profundamente. Hombres que nunca habían sido escuchados en sus vidas se encontraban confesando todo en su bar. Pero Clara no escuchaba por empatía, catalogaba, almacenaba, evaluaba. Cada palabra se convertía en palanca, cada secreto en herramienta. Maureen, más callada, más suave, llevaba la máscara de consuelo. Donde Clara deslumbraba, Maureen desarmaba, tarareaba mientras trabajaba, ofrecía sonrisas gentiles, tonos maternales, hacía que las chicas creyeran que habían encontrado santuario, una figura maternal en un mundo brutal. Pero detrás de esa suavidad había cálculo de un tipo más frío. Ella llevaba los libros, no solo de dinero, sino de vidas. Evaluaba qué chicas tenían familias que podrían buscarlas, y cuáles podían desaparecer sin consecuencias. Su bondad no era bondad, era perfilado. Juntas formaban una máscara dual, el fuego y el hogar, la seducción y el santuario, y ambas eran ilusiones diseñadas para despojar defensas. Entiende esto, los depredadores prosperan no porque aterrorizan, sino porque consuelan. Si Clara hubiera gruñido, si Maureen hubiera fruncido el ceño, la sospecha podría haber surgido, pero llevaban lo opuesto perfecto de la sospecha. Llevaban respetabilidad, refinamiento, encanto, las mismas cualidades que Dustville desesperaba por creer que aún existían en un lugar ahogándose en vicios. Esta es la genialidad de la psicología del depredador. No te dan lo que temes, te dan lo que anhelas. Las chicas que llegaban a Dustville anhelaban seguridad. Clara les daba calidez, conversación, promesas de futuro. Los hombres de Dustville anhelaban virtud en una ciudad de pecado. Maureen les daba caridad, suavidad, la ilusión de que la moral aún vivía en la avenida principal. El hambre de todos era satisfecha hasta que era demasiado tarde. Los historiadores a veces reducen a los depredadores a locura o maldad. Eso es demasiado fácil. Clara y Maureen no eran ni locas ni monstruosas a sus propios ojos. Eran racionales, eran eficientes, estaban corriendo un negocio en un mundo que medía todo, incluyendo vidas, en términos de ganancia. Entendían la economía de la carne y jugaban su rol con precisión. Lo que hace esto insoportable es cuán ordinario parecía para ellas. Clara no drogaba comidas con manos temblorosas. Maureen no doblaba paquetes de ropa en lágrimas. Lo hacían con calma, metódicamente, como si equilibraran libros mayores. Porque para ellas eso es exactamente lo que era. No crimen, no pecado, comercio. Eso es lo que el poder le hace al alma humana. Transforma el horror en rutina,
Despoja la empatía hasta que los gritos bajo las tablas del piso suenan no diferentes al tintineo de monedas en una caja. Y sin embargo, pregúntate, ¿nacieron así? ¿O fueron moldeadas por el mismo sistema que servían? Dos mujeres irlandesas dejando Boston en 1871, con poco más que sus ahorros cosidos en sus vestidos, llegaron a un mundo donde las mujeres eran, o esposas o viudas, donde la respetabilidad era un escudo, y la supervivencia demandaba astucia. ¿Eligieron este camino libremente? ¿O la frontera les susurró, si quieres poder en esta tierra debes traficar con carne? Esa pregunta puede nunca ser respondida, pero lo que importa es que aceptaron el susurro, se volvieron fluidas en la psicología del poder. Aprendieron que para controlar a otros primero debes parecer inofensiva, que para tomar todo, primero debes dar lo que parece seguridad, que la manera más fácil de esclavizar a alguien no es amenazarla, sino hacerla creer que finalmente es libre. La historia de las hermanas Reilly perdura no porque sea única, sino porque es arquetípica. Cada era tiene sus claras, ardientes, seductoras, sacando secretos de los desesperados. Cada era tiene sus Maureen's, suaves, nutridoras, arrullando víctimas en confianza. Y cada era tiene sus instituciones que las aplauden porque sirven bien a la máquina. Por eso no debes descartarlas como anomalías. Hacerlo es perder el punto. Las hermanas Reilly son espejos mostrándonos cuán fácilmente los seres humanos pueden transformarse en depredadores cuando el poder lo demanda. Piensa en la psicología de las chicas que les confiaron. Piensa en la psicología de los hombres que les creyeron. El anhelo de seguridad, el anhelo de virtud, el anhelo de estabilidad. Los depredadores no inventan esos anhelos, los explotan. Y una vez explotados, la caída de la víctima se siente como destino. Ese es el filo más agudo de este descenso, la realización de que la línea entre depredador y presa no se dibuja por moral, sino por oportunidad. En el sistema correcto, con la máscara correcta, cualquiera puede convertirse en Clara, cualquiera puede convertirse en Maureen, y por eso su historia fue enterrada, porque contarla honestamente nos obliga a admitir cuán delgada es realmente la línea. Cuán frágil se vuelve la moral cuando la ganancia y la supervivencia colisionan. Cuán fácil es para la máscara de caridad convertirse en la cara de la explotación. Recuérdalo, las hermanas Reilly nunca forzaron a sus víctimas a entrar en su taberna. Las chicas entraron voluntariamente, atraídas por bondad, por calidez, por promesas. Esa es la verdad más oscura de todas. El mal no derriba tu puerta. El mal te invita a entrar. Y una vez que pasas, la puerta se cierra detrás de ti. La redada llegó en el invierno de 1875, cuando la nieve yacía pesada en las calles torcidas de Dawsville, y las montañas presionaban la ciudad como gigantes de piedra. La taberna estaba silenciosa esa noche, demasiado silenciosa. La palabra se había esparcido en susurros de que las hermanas Reilly se habían ido, desaparecidas 3 días antes. Algunos afirmaban que se habían escabullido en la oscuridad con maletines de dinero. Otros juraban que habían sido escoltadas bajo la protección de hombres más poderosos que cualquier sheriff, cualquiera que fuera la verdad. Para cuando el sheriff Thomas Harlan forzó las puertas, las hermanas ya eran sombras. Dentro la taberna estaba impecable, como preparada para inspección. La barra de caoba brillaba, los vasos estaban alineados como soldados, las mesas paradas ordenadamente. Cuadros de verdes campos irlandeses aún sonreían desde las paredes. Para el ojo no entrenado, parecía respetabilidad congelada en el tiempo. Pero Harlan ya no miraba con ojos no entrenados. Conocía la máscara, y sabía que las máscaras están diseñadas para ocultar lo que más importa. Ordenó que levantaran las tablas del piso. Lo que encontraron silenció incluso a los hombres más duros. Debajo de las tablas pulidas yacían paquetes ordenadamente doblados, apilados como catalogados por un clérigo invisible. 23 en total, vestidos, botas, chales, medias, cada paquete atado con hilo, cada paquete conteniendo un papel escrito a mano, un nombre, una edad, una descripción y un precio. Los hombres se congelaron mirando. Por un largo momento nadie habló. Luego un deputy murmuró, inventario. La palabra colgaba en el aire como humo. Inventario, eso es lo que eran. No hijas, no hermanas, no mujeres con vidas y sueños. Inventario. Un paquete contenía un vestido de calicó azul aún oliendo levemente a jabón de lavanda.
Otro tenía un par de botas con reparaciones cosidas a mano desgastadas suaves por millas de viaje. Otro un relicario de plata con el retrato de una mujer, vieja dentro, una madre que nunca sabría por qué su hija dejó de escribir. Y en la esquina, cartas, docenas de ellas nunca enviadas, cartas escritas en manos temblorosas llenas de esperanza, promesas a familias en el este. He encontrado gente buena aquí, me ayudarán, escribiré pronto de nuevo. Los deputies lloraron al leerlas. Hombres endurecidos que habían visto tiroteos y linchamientos, que habían enterrado amigos en tumbas superficiales, ahora estaban con lágrimas congelándose en sus barbas. Porque esto no era violencia de pasión, esto no era el caos de la frontera, esto era orden, frío, deliberado, sistemático. Las hermanas Reilly no habían asesinado con cuchillos o armas, habían asesinado con libros mayores. El descubrimiento debería haber destrozado Dustville, debería haber forzado a la ciudad a admitir su complicidad, pero en cambio, un silencio más profundo cayó. Sí, hubo investigaciones, sí, hubo reportes, pero las hermanas se habían ido, y sin ellas la máquina no podía ser juzgada. La ciudad susurró por un tiempo, luego siguió adelante. La plata aún brillaba en las minas, el whisky aún se servía en las tabernas. La vida continuaba como si nada hubiera sido desenterrado. Así es como el poder se protege. Incluso cuando la evidencia grita, las instituciones asfixian la verdad bajo capas de silencio. Los jueces archivaron el caso, los periódicos imprimieron, unos titulares impactados luego volvieron a celebrar la prosperidad de Dustville. Las iglesias murmuraban sobre pecado, pero nunca mencionaban a las hermanas por nombre. Dentro de meses, era como si las tablas del piso nunca hubieran sido levantadas. Y sin embargo los fantasmas permanecían. Familias en el este seguían esperando cartas que nunca llegarían. Madres aferraban fotografías convencidas de que sus hijas regresarían. Padres maldecían al oeste como tierra de demonios. Y en San Francisco, los burdeles de la Costa Barbuda continuaban floreciendo, abastecidos por corrientes de chicas cuyos rostros nadie recordaba. ¿Ves el patrón? Cuando la máscara finalmente se agrieta, cuando el horror debajo es revelado, el poder no colapsa, se adapta, entierra, cambia el tema. Las tablas del piso se cierran de nuevo, y la máquina continúa. El sheriff Harlan nunca se recuperó. Sus notas se volvieron más oscuras en los años siguientes. Una línea garabateada en mano temblorosa sobrevive. Encontramos su ropa, no las encontramos. Quizás ese era el punto. Él entendía lo que pocos se atrevían a admitir, que la desaparición de las hermanas no era un fracaso de la ley, sino el éxito del poder. Habían sido permitidas a desaparecer, protegidas, movidas a otro lugar, quizás para continuar su trabajo bajo nuevos nombres en nuevos pueblos. La máquina las necesitaba vivas. Y aquí está el cuchillo que debes sentir en tu pecho. Los paquetes debajo de esas tablas no eran el fin. Eran una fracción, un vistazo, 23 contabilizadas, pero ¿cuántas no registradas? ¿Cuántas transportadas sin rastro? ¿Cuántas vidas reducidas a silencio sin siquiera la dignidad de un vestido doblado dejado atrás? Cuando imagines el viejo oeste, borra la imagen del pistolero solitario, reemplázala con los paquetes debajo del piso. Esa es la verdadera cara de la frontera. No libertad, no coraje, sino inventario. Y este es el conocimiento prohibido. Cada era tiene sus tablas del piso, cada era tiene sus paquetes ocultos, su evidencia enterrada, sus víctimas catalogadas y olvidadas. Las formas cambian, los disfraces evolucionan, pero el principio permanece. Vidas humanas reducidas a ganancia, confianza reducida a arma, silencio reducido a política. La rabia debería haber terminado la máquina. En cambio, probó cuán indestructible era realmente la máquina. Porque una vez que el mal aprende a llevar la máscara de virtud, no puede ser destruido por exposición, solo puede ser destruido por reconocimiento, y ahora estás comenzando a reconocerlo. La redada debería haber sido el clímax, el momento, justo donde el mal es desenmascarado y la justicia desciende. Eso es lo que los libros de cuentos prometen, eso es lo que los mitos demandan, pero la realidad es más cruel. Cuando las tablas del piso se cerraron de nuevo en Dustville, no siguió juicio, no ejecución, no ajuste de cuentas final. Solo había 23 paquetes de ropa, 23 nombres escritos como recibos de vidas desaparecidas, y el eco de 2 mujeres que ya se habían escabullido en la niebla. Clara y Maureen Reilly no murieron en un tiroteo de balas, no colgaron de la horca, no confesaron sus pecados frente a la plaza de la ciudad, desaparecieron, simplemente desaparecieron, y esta es la verdad que debes captar. A veces la desaparición no es fracaso,
sino protección. No solo caminas lejos de una taberna que alimentaba una red de tráfico extendiéndose cientos de millas. Eres removida, reubicada, protegida por manos más fuertes que la ley, por bolsillos más profundos que minas de plata, por hombres que entendían que las hermanas eran demasiado valiosas para perder. El sheriff Thomas Harlan lo sabía. Nunca lo dijo en voz alta en las calles, pero sus notas privadas lo revelaban. Escribió: las hermanas no se han ido, han sido movidas. La máquina traga sus herramientas cuando son amenazadas, luego las escupe de nuevo en otro lugar aún afiladas, aún útiles. Piensa en eso. La posibilidad más escalofriante no es que Clara y Maureen huyeran en pánico, es que fueron rescatadas. Que el mismo sistema que servían, los compradores, los intermediarios, los protectores, aseguraron su supervivencia porque eran instrumentos demasiado eficientes para descartar. Y así la ciudad quedó con silencio. Los periódicos imprimieron la historia, por supuesto, pero no la verdad. Hablaron de misterio, de rumores, de preguntas sin respuesta, suavizaron el horror, despojaron los bordes afilados, convirtieron la máquina en curiosidad. Dentro de meses los paquetes de ropa no eran evidencia, sino espectáculo, susurrados en tabernas, dramatizados en cuentos de fantasmas, luego lentamente enterrados bajo titulares más nuevos. La iglesia predicaba sobre pecado, pero nunca sobre nombres. Los jueces archivaron sus reportes en archivos que nadie leería. Las familias que habían perdido hijas no recibieron respuestas, solo silencio en sus buzones donde una vez llegaban cartas. La ciudad siguió adelante, mineros cavaban plata, mercaderes vendían bienes, salones de juego abrían toda la noche. La máquina demandaba estabilidad, y la estabilidad requería olvidar. Esa es la verdad más aterradora de todas. Las sociedades sobreviven no confrontando sus horrores, sino borrándolos, enterrándolos bajo mitos y distracciones hasta que la memoria misma se vuelve cómplice. Las hermanas Reilly se convirtieron en fantasmas mucho antes de la muerte. Su taberna eventualmente fue demolida. La avenida principal se llenó de nuevos negocios, nuevas caras, nuevas risas, pero debajo de cada paso estaba el recuerdo de esas tablas del piso, y debajo de cada tabla del piso estaba la pregunta: ¿qué más no nos permiten ver? Y aquí es donde la lección se agudiza. La historia no pierde estas historias por accidente, las entierra deliberadamente, porque si la verdad de Dustville fuera contada ampliamente, el mito de la frontera colapsa. El oeste deja de ser una historia de libertad y se convierte en lo que realmente era, una fábrica de explotación, ilusiones diseñadas y control sistemático. Las hermanas Reilly fueron borradas de la memoria no porque fueran pequeñas, sino porque eran demasiado grandes. No eran una nota al pie, eran un espejo y el poder teme a los espejos más que nada. Así que la pregunta vuelve a ti. ¿Qué crees que ha sido enterrado debajo de las tablas del piso de tu propio tiempo? ¿Qué verdades han sido suavizadas en mito, vestidas en patriotismo, pulidas en entretenimiento hasta que su horror es irreconocible? ¿Cuántos nombres están doblados en paquetes ordenados ocultos justo fuera de la vista, mientras instituciones sonríen y te aseguran que todo está bien? Mira de cerca el patrón. Evidencia es encontrada. Instituciones se impactan brevemente. Historias son impresas, suavizadas. Silencio sigue, memoria se desvanece, y entonces la máquina continúa sin cambio. El sheriff Harlan llevó ese conocimiento como un peso en su pecho hasta el fin de sus días. Escribió menos a medida que pasaban los años, sus notas más fragmentadas, más amargas. Una línea final sobrevive. La verdad nunca fue para nosotros. Estaba destinada a ser oculta. Estamos destinados a vivir dentro de mitos. Eso es lo que lo destruyó. No el crimen en sí, sino la realización de que el crimen no era aberración, sino fundación. La ciudad de Dustville, el imperio del oeste, el mismo mito del progreso. Estas cosas no existían a pesar de la máquina, existían por causa de ella. Y así las hermanas se disuelven en leyenda, no del tipo cantado en baladas, sino del tipo enterrado en susurros, basado en historias medio recordadas contadas por hombres demasiado borrachos para saber si recordaban historia o pesadilla. Sus nombres se desvanecen, sus caras se difuminan, sus crímenes se funden en rumor. Y eso quizás es la verdadera victoria de la máquina, no silencio sino distorsión, porque cuando la verdad es enterrada lo suficientemente profundo, incluso los que cavan no pueden estar seguros de si lo que desentierran es real. Pero tú lo estás oyendo ahora. La máscara se está agrietando, y una vez que lo oyes no puedes dejar de oírlo. Recuerda, la desaparición no es ausencia, el silencio no es inocencia, y los mitos no son historia,
son armas afiladas contra ti. Toda sociedad entierra sus pecados. Esa es la primera ley del poder, no porque los pecados sean pequeños, sino porque son demasiado grandes para ser admitidos. Confesarlos desharía el mito que mantiene unida a la gente. Dustville enterró a las hermanas Reilly, pero lo enterrado no era solo dos mujeres, no solo los paquetes de vestidos debajo de las tablas del piso. Lo enterrado era la verdad del oeste mismo, que la frontera no era una tierra de libertad, sino una fábrica de explotación donde los vulnerables eran procesados en ganancia bajo el estandarte de oportunidad. Y este enterrar no es único. Mira, a través de la historia y verás el mismo ciclo. El Imperio Romano enterró las historias de sus niños esclavizados, enfocándose en cambio en sus monumentos y generales. El Imperio Británico enterró las hambrunas que ingenió en India, hablando en cambio de civilización. La República Americana enterró los gritos de sus plantaciones, vistiéndolos en la retórica de la libertad. Siempre el mismo patrón. El horror no es borrado, es repurposed. Los mitos son construidos para hacer que la explotación parezca progreso, para hacer que la esclavitud parezca oportunidad, para hacer que el silencio parezca orden. La máquina nunca se niega a sí misma, solo cambia su máscara. Las hermanas Reilly eran una máscara, Dustville era un teatro, pero la lección es más grande. Mira cómo funciona el proceso. Primero, creas un mito. En este caso, el viejo oeste, la tierra de coraje, libertad y coraje, un lugar donde cualquiera podía empezar de nuevo. Ese mito atrae a los desesperados, a los esperanzados, a los rotos. Vienen creyendo que son libres. Segundo, creas instituciones para proteger el mito. Periódicos, iglesias, cortes, pulen la máscara, tranquilizan a la gente, silencian el disenso, bendicen a los depredadores, lo sepan o no, porque admitir la verdad destruiría la misma ilusión que mantiene el orden. Tercero, impones silencio. Cuando evidencia aparece como los paquetes debajo de las tablas del piso, la suavizas, la entierras, la distorsionas, la reencuadras como misterio, rumor, curiosidad. El filo se embota, la verdad se vuelve niebla, y la máquina continúa sin interrupción. Y finalmente creas memoria. Generaciones pasan y el mito se convierte en historia misma. La gente ya no recuerda los paquetes de ropa, solo la imagen de vaqueros y golpes de oro. Los depredadores desaparecen, pero el mito perdura. ¿Ves cuán perfecto es el ciclo? El horror no desaparece, alimenta el mito. La misma sangre que mancha los fundamentos se usa para pulir la ilusión de virtud, y la gente vive dentro de esa ilusión como si fuera verdad. Por esto las hermanas Reilly eran peligrosas, no porque fueran las únicas depredadoras, sino porque revelaban el ciclo, mostraban en claridad brutal cuán rápido la caridad se convierte en esclavitud, cuán fácilmente las instituciones santifican el mal, cuán voluntariamente las comunidades cambian verdad por estabilidad, y por eso su historia tuvo que desaparecer. Pregúntate, ¿qué ha enterrado tu era? ¿Qué mitos vives dentro tan cuidadosamente construidos que ya no ves las tablas del piso? Te cuentan historias de progreso, pero ¿qué está oculto debajo? Te cuentan historias de seguridad, pero ¿cuál es el costo? Te cuentan historias de libertad, pero ¿quién lucra de ellas? Mira más de cerca el ciclo, y reconocerás sus huellas por todas partes. Corporaciones vendiéndote conveniencia mientras entierran a los trabajadores molidos a polvo detrás de escena. Gobiernos vendiéndote seguridad mientras entierran las guerras, las prisiones, las desapariciones que la alimentan. Instituciones vendiéndote moral mientras entierran sus escándalos, sus depredadores, sus pecados, y el silencio es siempre el mismo. Evidencia aparece, brevemente, impacta al público, luego desaparece en archivos, notas al pie, titulares olvidados. El mito perdura, las tablas del piso se cierran, la máquina continúa. El sheriff Harlan vislumbró esto y lo rompió. Se dio cuenta de que Dustville no era única, era un fragmento de algo mucho más grande, un pequeño engranaje en una máquina que abarcaba el continente, y su desesperación vino no del horror en sí, sino del conocimiento de que el horror nunca sería visto completamente, nunca admitido completamente, nunca recordado completamente, porque el poder depende del mito, y el mito depende del olvido. Este es el conocimiento prohibido. La historia no es un registro de verdad, es un registro de lo que el poder te permite recordar. El viejo oeste que te enseñaron, vaqueros, sheriffs, plata. Libertad no es falso, es incompleto, es mito,
y las piezas faltantes, los paquetes bajo las tablas del piso, las chicas que desaparecieron, el sistema de silencio. Esas piezas fueron enterradas deliberadamente porque revelarlas cambiaría la historia y cambiar la historia amenazaría a la máquina. Ahora estás al borde de ese reconocimiento. Has visto las tablas del piso levantadas, has vislumbrado los paquetes, las notas, el silencio, y una vez visto, no puedes dejar de ver. La pregunta no es si la máquina aún existe. La pregunta es, ¿tienes el coraje de ver dónde se esconde ahora? Porque cada era tiene sus hermanas Rayleigh, cada era tiene sus tablas del piso, cada era tiene sus mitos, y el momento en que eliges verlos, nunca verás el mundo de la misma manera de nuevo. La memoria no es verdad. La memoria es diseño. Ese es el conocimiento prohibido que la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Las historias que heredas, la historia que te enseñan, los mitos que repites no son espejos de la realidad, son armas de control. Mira lo que pasó en Dawsville después de la redada. 23 paquetes de ropa de mujeres yacían bajo las tablas del piso de la taberna, cada uno etiquetado con un nombre, una edad, un precio. Eso debería haber sido la historia tallada en la memoria de la ciudad para siempre. Eso debería haber sido la advertencia susurrada a cada recién llegado. Este lugar consume a los vulnerables. No confíes en máscara de caridad. Sí, eso no es lo que pasó. Los periódicos lo llamaron una curiosidad, un misterio. Algunos incluso insinuaron que los paquetes eran simplemente posesiones de huéspedes que dejaron la ciudad sin recoger sus cosas. Los bordes del horror fueron embotados, la agudeza de la verdad convertida en un encogimiento de hombros de confusión. Las iglesias nunca volvieron a hablar los nombres de las hermanas. Predicaban de pecado en términos generales, usando el descubrimiento como recordatorio de las tentaciones del diablo, pero nunca admitiendo que sus supuestos ángeles de misericordia habían sido los diablos mismos. Reencuadraron la historia no como traición por mujeres confiadas, sino como prueba de que el mal acecha en lugares extraños, una advertencia vaga, segura e inútil. Las cortes archivaron el caso. No juicio, no veredicto, no ajuste de cuentas. La evidencia se redujo a papeleo, guardada en archivos donde el polvo hacía el trabajo del silencio. Y dentro de un año, Dustville recordaba a las hermanas Rayleigh no como depredadoras, sino como fantasmas, cuentos de fantasmas, susurros para asustar niños. Los nombres ya no tenían peso, solo el brillo del mito. Así es como la memoria es manipulada. La verdad no es borrada, es reencuadrada, distorsionada, suavizada hasta que ya no amenaza al poder. Debes entender esto. Los depredadores son peligrosos, pero es la memoria la que los protege, porque una vez que la historia reescribe al depredador en misterio, en curiosidad, en fantasma, la lección se pierde. La máquina continúa sin desafío. Este patrón ecoa por todas partes. Mira cómo los imperios memorializan sus crímenes. Las plantaciones del sur americano se venden como sitios de herencia, su suelo empapado en sangre disfrazado como atracciones turísticas con tiendas de regalos. Los campos de concentración de la Alemania nazi se recuerdan con solemnidad, pero ¿cuántos olvidan que campos aún existen hoy en otras formas bajo otros nombres? Las guerras de imperio se recuerdan como esparciendo civilización, no como conquista. Siempre el mismo truco. Depredadores convertidos en santos, víctimas en silencio, crímenes en curiosidades. Las hermanas Rayleigh no son diferentes. Para el siglo XX, su historia se había reducido a folclore, las hermanas que servían más que cerveza. Una frase que suena juguetona, casi divertida, despojando la sangre de la verdad, convirtiendo el comercio en carne humana en anécdota pegajosa. Así es como la memoria mata, no con borrado, sino con distorsión. Y aquí es donde debes mirar hacia adentro. ¿Cuántos de tus propios recuerdos, tus creencias sobre la historia, son mitos pulidos por este mismo proceso? ¿Cuántas verdades fueron enterradas porque amenazaban la ilusión que estabas destinado a heredar? La memoria no es neutral, es curada. Alguien decide qué recordar, qué olvidar y qué reencuadrar. Alguien edita el pasado para que la máquina pueda seguir girando hacia el futuro. El sheriff Harlan lo entendió demasiado tarde. Luchó por preservar la verdad de la carta de María Petrov para registrar lo que vio debajo de las tablas del piso. Pero incluso sus notas, dispersas e incompletas, eran vulnerables al silencio. Yacían en archivos intocados por décadas hasta que investigadores tropezaron con ellas generaciones después. Para entonces, las hermanas ya no eran depredadoras, eran leyendas, sus crímenes suavizados en rumor. Ese es el costo de la memoria manipulada. Las víctimas desaparecieron 2 veces, una en vida y una en historia.
Por eso te dije antes, cada era tiene sus tablas del piso y cada era tiene sus mitos. Pero peor, cada era tiene sus memorias reescritas. Piensa en lo que te cuentan hoy. ¿Qué depredadores se presentan como santos? ¿Qué crímenes se recuerdan como progreso? ¿Qué silencios se enmarcan como paz? Mira cuidadosamente y verás las huellas del mismo proceso que enterró a las hermanas Reilly. Aquí yace la realización más inquietante. La máquina no necesita destruir la verdad, solo necesita manejarla, reencuadrarla, embotar su filo hasta que la hoja de revelación se convierta en una decoración inofensiva. Por eso su historia se siente tan distante, tan fantasmal, tan irreal, porque el sistema tuvo éxito en convertirla en una sombra de sí misma, un cuento contado para entretenimiento, despojado de su poder para despertar. Pero tú lo estás oyendo ahora, crudo y sin suavizar. Las tablas del piso están abiertas de nuevo, los paquetes aún están allí, los nombres aún están escritos, el libro mayor aún sangra con precios, y debes decidir. ¿Dejarás que la memoria lo suavice de nuevo? ¿Dejarás que se convierta en otra curiosidad, otro cuento de fantasmas? ¿O lo sostendrás como una hoja afilada y peligrosa, negándote a dejar que se embote en tus manos? Porque la memoria no es pasiva, es un arma, y la única pregunta es, ¿quién la empuña, tú o la máquina? No cometas el error de pensar que la historia de las hermanas Reilly está encerrada en 1875, sellada bajo el polvo del viejo oeste. Esa es la mentira que la memoria quiere que creas. La máquina que servían no se ha detenido, solo ha cambiado forma. Las tablas del piso aún están aquí, los paquetes aún están aquí, solo las máscaras son diferentes. Mira a tu alrededor, en cada ciudad, en cada industria, en cada pantalla, brillante en tu mano. La misma Trinidad gobierna, suministro, demanda, silencio. En la década de 1870, el suministro eran chicas desesperadas persiguiendo oportunidad, canalizadas a burdeles. Hoy, el suministro viene de regiones empobrecidas del mundo, de refugiados, de niños cuyas voces nunca se oyen. Son traficados a través de fronteras, a través de océanos, no en carros, sino en contenedores de envío, ocultos en las arterias del comercio global. En la década de 1870, la demanda venía de hombres con monedas en la costa barbuda de San Francisco. Hoy, la demanda es digital, global, invisible, alimentada por industrias que pretenden ser legítimas, protegidas por el anonimato de pantallas, por mercados que se esconden a la vista. Miles de millones fluyen a través de estos canales, intocables, protegidos por tecnología tan eficientemente como las hermanas, fueron protegidas por silencio. Y el silencio, el silencio solo ha crecido más sofisticado. En Dustville, el silencio era un artículo de periódico suavizando horror en misterio. Hoy, el silencio son algoritmos curando lo que ves, enterrando historias después de 24 horas, distrayéndote con titulares diseñados para mantenerte ciego. El silencio es el político que cambia la narrativa. El silencio es la corporación que patrocina una caridad mientras oculta su explotación overseas. El silencio es el sacerdote, el juez, el presentador, el influencer, todos sonriendo, todos tranquilizando, todos diciéndote que la máscara es real mientras la máquina devora detrás. Las hermanas Reilly reconocerían este mundo instantáneamente, verían cuán fácilmente la desesperación aún puede ser convertida en inventario, admirarían cuán eficientemente poblaciones enteras pueden ser arrulladas con la promesa de seguridad, con la ilusión de progreso, mientras el verdadero comercio continúa debajo. Pregúntate cuántas desapariciones nunca llegan a tus oídos, cuántos escándalos desaparecen después de una semana, cuántas instituciones en que confías están lavando mitos para mantenerte dócil. Te dicen que eres libre, pero la libertad hoy se vende de la misma manera que se vendió la frontera, un mito pulido para distraerte de las cadenas que no ves. Te dicen que estás a salvo, que la explotación es reliquia del pasado, y sin embargo ahora mismo millones viven el mismo destino que las chicas de Dawsville, sus nombres reducidos a papeles en libros mayores ocultos, detrás de puertas cerradas, y el silencio es deliberado. Cuando una red de tráfico es expuesta, titulares flamean por un momento, luego desaparecen. Cuando instituciones son atrapadas protegiendo depredadores, comités se forman, disculpas se hablan, y todo vuelve a la normalidad. La máquina no tropieza, se adapta. ¿Ves ahora por qué esta historia importa? No como historia, sino como revelación. Las hermanas Reilly no se han ido, se han multiplicado.
Están en corporaciones que se visten de virtud mientras explotan a los vulnerables. Están en gobiernos que prometen protección mientras alimentan guerras y prisiones con vidas humanas. Están en iglesias y caridades y compañías que presentan máscaras de misericordia mientras operan sistemas de control. La psicología es la misma. La ilusión de seguridad, la máscara de virtud, el silencio de las instituciones. Solo los disfraces han cambiado. Y aquí está la verdad que debería inquietarte más. La máquina ya ni siquiera necesita esconderse. En la Costa Barbuda, los burdeles estaban abiertamente en la calle Pacífico. Hoy, la explotación a menudo está abiertamente también, vestida en el lenguaje de progreso, de entretenimiento, de necesidad. Te muestran pedazos de ella, incluso te invitan a consumirla, pero siempre en formas que se sienten inofensivas, distantes, no amenazantes. Así funciona el silencio ahora, no escondiendo, sino abrumándote con tanta distracción que ya no miras de cerca. Aquí es donde debes decidir quién eres. ¿Serás como la gente de Dustville, confortado por mitos, cegado por caridad, contento con mirar hacia otro lado? ¿O abrirás las tablas del piso sin importar cuán horroroso lo que yace debajo? Porque si te atreves a mirar, verás los paquetes por todas partes. Paquetes en fábricas donde trabajadores son pagados con migajas. Paquetes en prisiones donde seres humanos son almacenados por ganancia. Paquetes en campamentos de refugiados, en talleres de sudor, en callejones detrás de luces de neón. Paquetes en tu propio vecindario, ocultos detrás de puertas cerradas mientras instituciones sonríen y te aseguran que todo está bien. El oeste no era salvaje, el oeste estaba diseñado, y tu mundo no es diferente. Ha sido diseñado para mantenerte dormido, para mantenerte entretenido, para mantenerte convencido de que la explotación es cosa del pasado mientras caminas diariamente sobre tablas del piso que cubren el presente. Las hermanas Reilly se han ido, pero la máquina que sirvieron no. Y una vez que la ves, una vez que realmente la ves, nunca podrás caminar por las calles de tu mundo de la misma manera de nuevo. Ahora llegamos al final, pero los finales, como los mitos, son mentiras. No hay fin, solo la continuación de la máquina, enmascarada y reenvasada para la próxima generación. Las hermanas Reilly se desvanecieron en silencio. Dustville volvió a sus minas de plata. San Francisco siguió, alimentando sus burdeles. Los paquetes debajo de las tablas del piso fueron archivados, olvidados, suavizados en folclore. Eso fue en 1875, pero la historia nunca se detuvo, solo avanzó, adaptándose, evolucionando, incrustándose en el mismo ADN de la civilización. No estabas destinado a oír esto, no estabas destinado a ver las tablas del piso levantadas, no. Estabas destinado a vislumbrar los paquetes ordenadamente doblados, cada uno etiquetado con un nombre, edad y precio. Estabas destinado a heredar el mito, el viejo oeste de libertad y coraje, no la fábrica de explotación y silencio. Estabas destinado a creer en vaqueros, no en libros mayores de vidas humanas, pero ahora sabes que la lección de las hermanas Reilly no es sobre dos mujeres en Wyoming, es sobre la naturaleza del poder mismo. El poder no revela sus dientes, el poder sonríe, el poder nutre, el poder te hace sentir a salvo. Los ojos verdes de Clara, el suave tarareo de Maureen. Estos no son reliquias del pasado, son los arquetipos del poder, el encanto que te desarma, la bondad que te arrulla, el santuario que te esclaviza. No cometas el error de pensar que habrías visto a través de ellas. La mayoría no lo hizo. Los mineros no, los jueces no, los sacerdotes no. Incluso, el sheriff Harlan, endurecido por años de violencia, quiso creer hasta que la evidencia sangró a través de las tablas del piso. Ese es el poder de la máscara. No engaña a los débiles, engaña a los fuertes porque les da exactamente lo que quieren creer, y aquí está el conocimiento prohibido que no te dejará. La máscara está por todas partes ahora. Estás rodeado de hermanas Reilly en diferentes formas, instituciones que sonríen mientras traicionan, líderes que encantan mientras venden, sistemas que prometen seguridad mientras atan. No son raras, son la regla. Cada era tiene sus tablas del piso, cada era tiene sus paquetes, cada era tiene sus mitos, y cada era tiene sus ciudadanos que eligen silencio, porque el silencio es más fácil que la verdad. Así que la pregunta ya no es sobre Clara y Maureen, la pregunta es sobre ti. Cuando camines por tu mundo, ¿mirarás hacia otro lado? ¿Dejarás que las máscaras te tranquilicen como la gente de Dustville? ¿O mirarás debajo de las tablas del piso, sabiendo que lo que veas puede romperte pero también liberarte? Porque una vez que eliges ver, no puedes volver atrás.
Una vez que admites que los mitos son ilusiones, ya no puedes ser confortado por ellos. Ese es el costo de la conciencia. Ese es el precio de ver la máquina. Pero la conciencia también es un arma. Una vez que ves la máscara no puede controlarte. Una vez que oyes el silencio, no puede atarte. Una vez que reconoces el mito, no puede esclavizarte. Por eso te dije que lo escribieras antes. Escríbelo de nuevo ahora. Si te atreves, veo la máscara 2 veces. No como comentario, no como engagement, sino como declaración. Una vez para ti y una para el mundo que aún elige ceguera. Escríbelo, porque la identidad se forja en reconocimiento. Porque la transformación no es pasiva, es elegida. Esto no es entretenimiento, es iniciación. Las hermanas Rayleigh fueron tragadas por la historia, pero su lección permanece. Los depredadores siempre existirán, pero su poder viene no de su astucia, viene de tu ceguera. Su máscara solo funciona mientras te niegas a ver. Así que ahora debes elegir. Caminarás alejado confortado, volviendo a mitos, olvidando las tablas del piso, dejando que esta historia se desvanezca como todas las demás. O llevarás los paquetes contigo, el jabón de lavanda, las botas reparadas, el relicario de plata, y recordarás que toda ilusión tiene un costo. Todo mito oculta un cadáver, toda máscara oculta una máquina. Has oído lo que no estabas destinado a oír. Has visto lo que no estabas destinado a ver. Has sentido el silencio romperse en tus oídos, y una vez roto, el silencio nunca puede volver completamente. El descenso está completo, y si eliges elevarte de nuevo, no te elevarás igual.